Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por venir a este foro. Para mí es un honor estar aquí presentando JUnit 5. Lo primero, bueno, me voy a presentar un poquito para que sepáis de dónde vengo, en qué trabajo. Tengo que apuntar para ahí, ¿no? A ver, sí. Bueno, yo tengo un doctorado en sistemas telemáticos, trabajo desde toda mi vida profesional en ingeniería de software y en pruebas en particular llevo la mayor parte de mi vida profesional. Trabajo como investigador en Juan Carlos y aparte soy profesor de una universidad privada que se llama UTAD, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital. Aparte estoy muy involucrado en el open source, llevo algunos proyectos propios y pertenezco a comunidades open source. Y en particular soy autor del libro Mastering Software Testing with JUnit 5, que se publicó, mejor dicho, hace poquito, en octubre. He estado siguiendo muy de cerca el desarrollo de JUnit 5 con el objetivo de estar empapado en cómo funciona JUnit 5 y escribir este libro. Entonces, bueno, como decía Paco Umbral, he venido aquí a hablar de mi libro. Entonces, espero que saquéis el provecho y que os vayáis de aquí con una buena idea de lo que es JUnit 5. Bueno, la charla va a estar organizada en 5 bloques. No vamos a ver todo lo que conlleva JUnit 5, no tendríamos tiempo. He hecho una selección de lo que yo considero más importante y, por lo menos, para que podamos empezar a tocar la tecnología, yo creo que va a ser suficiente con el contenido que tengo preparado. Además de JUnit 5, la primera sección pretende ser una recopilación de conceptos genéricos de pruebas y calidad. Creo que es interesante que hagamos este pequeño esfuerzo en repasar los conceptos teóricos de las pruebas, porque las pruebas es un mundo muy amplio. Yo puedo decir por experiencia que he leído mucho, y es un mundo que se complica y bueno, no todos los autores piensan lo mismo de las pruebas y del mundo de la calidad. Entonces creo que es importante poner una primera aproximación general, y es lo que vamos a hacer en este primer punto. Siempre que hablo yo de pruebas, hablo en primer lugar de calidad. La calidad en el software es un término muy genérico, que es muy difícil de explicar. Entonces, bueno, la calidad en general diríamos que es hacer buen software, ¿no? Eso es una cosa tan abstracta, hacer software útil y que te aporte valor a las personas que lo usan. Bueno, ¿eso cómo se consigue? ¿Cómo conseguimos proporcionar software de calidad? El conjunto de técnicas con las cuales aseguramos la calidad, esto del Quality Assurance, se suele llamar verificación y validación, que son dos conceptos que parecen la misma cosa, pero en el fondo hay pequeñas sutilezas que hacen que sean diferentes. La definición clásica data del 79, de Barry Boehm, que es un distinguido profesor de ingeniería en software. Ya decía en los años 79 que verificación, el objetivo es dar respuesta a la pregunta si estamos construyendo el producto adecuado. Perdón, el producto bien. O sea, si estamos haciendo el producto bien. Eso es verificación. Estamos haciendo el producto de forma correcta. Por otro lado, validación es saber si hacemos el producto adecuado. Entonces, hay una pequeña sutileza, porque la verificación tiene que ver con los requisitos y la validación tiene que ver con que el producto satisface las necesidades del usuario. Hay veces sabemos que entre los requisitos y lo que el usuario en inicio quería, hay un salto que a veces, bueno, pues hace que lo que hagamos no es realmente lo que esperábamos que hubiésemos hecho. En general, V&V, que es como se llama esto de verificación y validación, hay dos tipos de técnicas. Se dice que hay técnicas de tipo estático, que es el análisis. Aquí lo que hacemos es evaluar el software sin ejecutarlo. Entonces aquí entrarían técnicas, por ejemplo, la revisión de pares, que es, bueno, pues dado el código de software, que alguien, un compañero tuyo, te revise tu parche antes de ser mezclado. Entonces hay mucho software que implementa este enfoque. Es muy costoso, pero se dice que es la forma de verificación que más garantías de calidad da para un software. Entonces, bueno, no hay que perder en cuenta que esto es una cosa que podemos hacer en nuestros productos, la revisión de pares, sabiendo que es muy costosa. Por otro lado, dentro del análisis también encontramos lo que se llama hoy día linters, ¿no? El análisis automático de software, con herramientas como SonarQube o PMD, que es probable que vosotros conozcáis ya. Y bueno, pues yo creo que sí que es interesante porque es muy barato, en el sentido de que lo ponemos por ahí, en nuestro servidor de integración continua, en nuestro IDE, y de alguna forma las herramientas nos van diciendo si nuestro código pues
sigue las reglas de cómo se suelen hacer las cosas. Esto es en el mundo estático, no estamos todavía ejecutando software. El mundo dinámico tiene que ver con las pruebas. Realmente las pruebas, la diferencia es que cogemos una pieza de software, ya puede ser todo el sistema, un componente o varios componentes, y lo ponemos en ejecución, lo ejercitamos. Aquí la idea es que tenemos que saber lo que va a ocurrir. Entonces, tenemos que saber antes de ejecutarlo cuáles son los resultados esperados. En base a esos datos que esperamos, evaluamos si el software se comporta como esperábamos. Esto es el mundo del testing. El testing es ejecutar el software y ver si las cosas ocurren como se supone que deberían ir. Esta charla pues está orientada al mundo del testing, y el mundo del testing, pues, por experiencia os digo que es muy complejo, en el sentido de que hay muchas técnicas, muchas diferentes herramientas, muchos enfoques. Entonces, a mí me gusta ver el testing con esta taxonomía, que es un poco una taxonomía que me he ido creando yo con los años, que básicamente dividimos los tipos de pruebas en 3 ejes. Hay pruebas que podemos agrupar por el tamaño del sistema bajo pruebas. Entonces, aquí hablamos de pruebas unitarias, cuando hacemos pruebas en una unidad. Lo de unidad es un concepto también un poco difuso. Una unidad puede ser una clase, un método, bueno, algo pequeño, ¿no?, en general. Hacemos pruebas de integración cuando interactuamos con diferentes unidades, y hacemos pruebas de sistema cuando evaluamos el sistema como un todo. Luego también están las pruebas de aceptación, que es un tipo de pruebas de sistemas en la cual el usuario final evalúa si el software es como debería ser. Esto en cuanto a tamaño. En cuanto a métodos, bueno, pues hay, yo diría que 3 métodos fundamentales, que son las pruebas de caja negra, que son pruebas funcionales, ver el sistema como algo que no sabemos lo que pasa dentro, pero sí sabemos lo que debería pasar cuando lo ejercitamos con unos datos de entrada determinados. Las pruebas estructurales, las pruebas de caja blanca, las hacemos cuando tenemos conocimiento interno de cómo funciona el sistema. Sabemos el código, qué pasa por ahí dentro. Y las pruebas no funcionales, bueno, pues son un tipo de pruebas que desafortunadamente no se hacen mucho, pero son muy importantes porque hacemos evaluación de atributos de calidad como rendimiento, seguridad y, bueno, todos los requisitos no funcionales que os podáis imaginar. El último eje son los tipos de pruebas, manuales y automáticas. Bueno, pruebas manuales las hacemos cuando directamente interactuamos con un sistema bajo prueba de forma manual, ¿no? Y automáticas es cuando usamos un framework, ¿no?, un software específico para hacer pruebas. En base a estos 3 ejes podíamos hacer combinación de cada uno de las cajitas y tendríamos pruebas ya específicas. Por ejemplo, si pensamos en un caso de prueba de JUnit 5, que lo que hace es ejercitar un sistema bajo prueba que es una clase, pues sería una prueba automática de caja negra y unitaria. Entonces, así tenemos diferentes combinaciones. No todas las combinaciones de esta matriz son factibles o realistas, porque, por ejemplo, pruebas no funcionales suelen ser de sistema. Hay veces que, bueno, podemos hacer pruebas no funcionales de unidad, pero es más difícil. Entonces, bueno, yo creo que con esta clasificación nos da para cubrir casi todas las pruebas que nos podemos imaginar. Esta otra imagen creo que es interesante porque pone, bueno, de forma gráfica, nos representa los niveles de pruebas y su tamaño en relación al sistema bajo pruebas. En teoría, las pruebas unitarias tienen que ser las más numerosas, serían la base de la pirámide, y se dice que son las más rápidas, ¿no? Tenemos unas pruebas que son rápidas y que, bueno, son muchas. Según subimos, tenemos las pruebas de integración y sistema, que cada vez son menores, pero también son más costosas en tiempo y también, por qué no decirlo, en esfuerzo de desarrollo. Y por último tendrías las pruebas de aceptación, que realiza el usuario final de una forma manual o automático, porque también tenemos framework que nos hacen pruebas de validación de forma automática. En cualquier ámbito de estos niveles tenemos frameworks específicos, ¿no? Mockito para pruebas unitarias, Spring tiene herramientas específicas para pruebas de integración, y Selenium, bueno, pues contaré un poquito luego de Selenium, es un framework para pruebas web, básicamente para automatización de pruebas a través de navegadores. Cucumber también es otro framework para pruebas de aceptación. Todos ellos son frameworks que realizan pruebas automáticas. Y todos estos frameworks y muchos otros que no estoy nombrando pueden ser ejecutados a través de JUnit 5. JUnit, el nombre de JUnit
en boca de los autores de JUnit 5 es un mal nombre. JUnit no es solo de pruebas unitarias. JUnit sirve para hacer cualquier tipo de prueba en cuanto a tamaño. En inicio, JUnit fue diseñado para pruebas unitarias, pero hoy día, como veremos, pues puede ser utilizado para pruebas de integración, sistema e incluso aceptación, si queremos. Entonces, bueno, pues en general un caso de prueba tendría esta estructura. El caso de prueba tiene 4 fases. Tiene una fase de inicialización del sistema bajo pruebas, que llamamos SUT, ¿no? Sus siglas en inglés, System Under Test. Luego tenemos una fase de ejercitación del sistema bajo pruebas, ¿no? Hacemos algo, ¿no? Estamos ejecutando un sistema y lo probamos, ¿no? Probamos un método o el sistema completo. Se dice que lo ejercitamos, ese sistema bajo prueba. En base a ese ejercicio, obtenemos unos datos del sistema bajo prueba que lo que van a hacer es alimentar una cosa que llamamos aserciones, ¿no? Es la fase de verify o de verificación. Ahí es realmente donde tiene, digamos, tiene lugar la evaluación del sistema, la comparación de si lo que hemos obtenido es lo que esperábamos. En base a eso, tenemos un veredicto. Lo típico de si el test va bien, pues verde, y si el test falla, pues lo declaramos como fallido, ¿no? Failure. Por último, opcionalmente, pues hacemos una fase de tear down, ¿no? Para reiniciar el sistema bajo pruebas y dejarlo todo como estaba. Esto, digamos, es la forma general de un caso de pruebas unitario, pero que aplica a cualquier tipo de prueba de otros niveles. Por último, en la introducción, bueno, pues las pruebas, para que sean efectivas, se dice que tienen que ser realizadas con un framework. Podemos hacer pruebas manuales, pero esto, bueno, pues no es efectivo. No llevamos a mucho teniendo que hacer las pruebas de forma manual, ¿no? Entonces, lo suyo es hacer un framework específico de pruebas. Y ahí, pues, podríamos preguntarnos qué es esto de un framework, porque esta palabra framework es, bueno, una cosa que usamos mucho, pero yo, por lo menos, a mí nadie nunca me llegó a explicar lo que era un framework. Entonces, pues, cuando estuve escribiendo el libro, ya por hacerlo todo formal, pues pensé que es un framework, ¿no? Entonces, bueno, si buscáis en internet hay muchas definiciones por ahí. Y a mí me gustó en particular la de Martin Fowler, que como sabéis es un gurú del software. Y bueno, sin entrar en la definición, que es todo eso que he copiado en la transparencia, hablaba de que un framework básicamente es como una librería, que eso sí lo entendemos, ¿no? Una librería, un conjunto de funciones que usamos en nuestro software, pero que además de proporcionar las funciones, ¿no? La librería nos da unas directrices en cuanto a diseño en nuestra aplicación y además tiene esta flecha, ¿no? Nuestro código llama a la librería, pero en un framework que continúa la librería además llama a nuestro código. Digamos que tiene esa otra dirección que una librería, que es un artefacto totalmente pasivo, no tiene. Entonces, un framework de prueba pues responde a esta clasificación también. Otros frameworks no de pruebas como Spring pues también entrarían en esta clasificación. Y la charla de hoy, aparte de esta introducción que acaba aquí, pues tiene que ver sobre un framework de pruebas en particular, que es JUnit, y su versión actual, que es la 5. Bueno, pasando ya a lo que es JUnit 5, vamos a ver en primer lugar por qué. ¿Por qué JUnit 5? Bueno, JUnit, yo entiendo que todos conocéis JUnit 4, de hecho si os habéis apuntado, pues entiendo que lo que queréis es conocer pues qué tiene JUnit 5, si lo podemos incorporar en nuestros proyectos, si nos viene bien. Bueno, pues JUnit, se sabe, hay datos, hay muchos estudios, es la librería, o framework mejor dicho, más utilizado en la comunidad Java, en general. Aquí tenéis un estudio que cada año realiza esta web, OverOps, y bueno, analiza proyectos en GitHub, y cada año, los años que yo he visto este informe, siempre la que sale arriba del todo es JUnit. Este año pasado lo hicieron por paquetes, y no sé si se llega a ver, pero ahí arriba pone org JUnit como primer candidato, como primer resultado, luego el runner, que también es de JUnit, JUnit Framework, que es JUnit 3, como tercer resultado, es curioso, pero ahí está todavía. Entonces, bueno, en general, JUnit es el framework más utilizado en la comunidad de Java para pruebas y uno de los más influyentes en la ingeniería de software en general. De hecho, JUnit es, digamos, el origen de la familia XUnit, que es básicamente migrar los conceptos de JUnit a otros lenguajes, a .NET, Perl, un montón de framework siguen las mismas líneas marcadas en su día por JUnit. JUnit 4 fue la última versión hasta la fecha, hasta JUnit 5, y fue liberada en diciembre de 2014.
Aquí la cuestión, cuando analicemos, lo vamos a hacer ahora mismo, cuando vemos JUnit 4 ya en detalle, vemos que hay importantes limitaciones que hicieron, bueno, que la comunidad de JUnit se plantease el rediseño completo del framework. De hecho, JUnit 5 se ha hecho desde cero. Como voy a intentar contaros, bueno, pues tiene todo el núcleo, digamos, nuevo. Entonces, ¿cuáles son los problemas de JUnit 4? Bueno, pues son varios. En primer lugar, JUnit 4 es monolítico, no es modular. Esto desde un punto de vista de desarrollador es muy cómodo, porque ponemos un jar en nuestras dependencias y ya lo tenemos todo. No es tan cómodo para otros actores que usan JUnit, como pueden ser herramientas de tipo IDE o Build Tools o otros frameworks. De hecho, ahí está un poco la gran limitación. Cuando queremos hacer cosas avanzadas con JUnit fuera de un nivel de desarrollo de tester, JUnit está muy limitado. Esta falta de modularidad, pues, lo que hace es que, por ejemplo, las tareas de descubrimiento y ejecución de test están muy acoplados. Y eso es una cosa muy mala cuando estamos intentando extender el framework o usarlo a través de un cliente programático. En segundo lugar, y creo que una de las limitaciones más importantes, y no la más importante, es el tema de los test runners. No sé si conocéis los test runners, pero los runners básicamente son unas clases de JUnit 4 que lo que hacen es ejecutar los tests. Gobiernan el ciclo de vida de los tests en JUnit 4, estas clases especiales que llamamos runners. Por defecto hay un runner en JUnit 4 y podemos crear otros runners específicos para diferentes tecnologías. Pues, por ejemplo, Spring tiene su propio runner, ¿no? Para gestionar los contextos, pues usamos un runner específico de Spring que arrancará los contextos que le digamos, etcétera. Para hacer pruebas paramétricas, ¿no? De datos paramétricos usamos un runner de JUnit 4. Y la limitación fundamental es que estos runners no se pueden componer. Me sale en inglés el composable. Solo podemos tener un runner cada vez en un test JUnit 4. Esto es una limitación muy importante, porque no es muy difícil que tengamos la necesidad de hacer pruebas, por ejemplo, con Spring, pero además hacer pruebas parametrizadas, una cosa que nos va a surgir casi a la segunda. Entonces esto no se puede por definición, y esto es un problema de diseño muy importante de JUnit 4, y en sí mismo justifica hacer una versión nueva de JUnit 5. Por último, menos importante, también las reglas, que es una forma que se tuvo en JUnit 4 de extender el concepto de runners individual. Las reglas también tienen su limitación, sobre todo cuando los combinamos con runners. Digamos que tener el ciclo de vida gestionado por runners y reglas de forma independiente, cuando hacemos cosas avanzadas, es un problema. Esto lo digo por experiencia. Entonces, bueno. Al final, pues, en 2015, dos de los integrantes de JUnit 4, de hecho, es curioso, pero hasta este punto, un poquito después, nadie cobraba. JUnit 4 se hizo, digamos, por amar un poco al arte. Lo que hicieron estas personas, Johannes Link y Mark Phillip, es crear una campaña de recaudación de fondos, una crowdfunding campaign. Y se llamó JUnit Lambda Crowdfunding Campaign. De hecho, JUnit Lambda era el nombre elegido para la nueva versión de JUnit, en el sentido de que, todo iba a estar orientado a Java 8, ¿no? Con las lambdas y tal. Bueno, pues gracias a lo que se recaudó en esta campaña, y mucha gente se unió un poco al carro de JUnit 5, se puso en marcha el equipo, que ya de hecho pues se rebautizó como JUnit 5, y a partir de ahí comenzó un desarrollo. Estamos hablando del año 2015. Bueno, JUnit 5 ha ido evolucionando. El año pasado fue cuando finalmente la versión estable de JUnit 5 se liberó. Creo que fue en septiembre, un poquito antes de cuando yo publiqué el libro. El desarrollo, por supuesto, ha ido poco a poco. Yo lo estuve siguiendo sobre todo el año pasado, desde enero más o menos. Y bueno, pues aquí os voy a presentar qué tiene de nuevo y cuáles son las nuevas features desde un punto de vista de código. Antes de tratar el código, digamos, vamos a ver cuál es la arquitectura de JUnit 5. Porque, como digo, se ha rediseñado, se ha reimplementado el framework casi desde cero. Bueno, JUnit 5 por definición es modular. Este problema que había de que no tenemos diferentes componentes dentro de JUnit 4, pues ya en JUnit 5 lo tenemos por definición desde el principio del desarrollo. Entonces, JUnit 5 básicamente son tres módulos. De hecho,
esta imagen punteada que veis aquí sería lo que es el framework JUnit 5, y como veis, dentro de esas líneas punteadas pues hay 3 cajas, ¿no? Esas 3 cajas son 3 componentes. En primer lugar, pues voy a hablar de la más gorda, ¿no? El platform. Platform es un componente totalmente nuevo, JUnit 5, no había nada equivalente a JUnit 4. Y bueno, pues el componente platform, la idea es que va a ejecutar casos de prueba en general, no solo de JUnit 5, sino cualquier framework de desarrollo es susceptible de ejecutar pruebas en la plataforma, en el componente llamado platform. Tiene esta gran, bueno, expectativa, ¿no?, de ser, digamos, un ejecutor de pruebas genéricos no solo para JUnit, sino para toda la máquina virtual Java. Es un poco el concepto de platform. Dotar la capacidad de que cualquier framework de pruebas ejecute pruebas dentro de esto que llamamos plataforma. Entonces, todavía dentro de JUnit 5 proporcionan 2 componentes que se llamaban test engines, ¿no?, que son, por un lado, el vintage, ¿no?, es este verde que veis aquí, que nos da la capacidad de ejecutar pruebas legacy, pruebas heredadas, ¿no?, JUnit 3 o 4, dentro de la nueva plataforma JUnit. Y luego tenemos todo lo nuevo en lo que se llama Jupyter, que es el nuevo modelo de programación y extensión que propone JUnit 5. Digamos que la forma de hacer nuevos tests pues se ha rebautizado como Jupyter, y es, bueno, como digo, el modelo de programación junto con el modelo de extensión. Son 2 cosas que vamos a ver en la charla de hoy. Aparte de estos 3 componentes, ya cuando nos salimos fuera de JUnit 5, bueno, pues hay diferentes, digamos, actores que interactúan con el framework. En primer lugar, habría pues otros frameworks, que aquí he puesto en azul, lo de third party. Hay que nos podríamos encontrar, pues, no sé, cosas como Spock, TestNG, Cucumber, frameworks diferentes a JUnit que implementan su propio test engine con el objetivo de ejecutar sus tests dentro de la plataforma de JUnit 5. Y la idea es que cualquier framework puede extender, y esto es importante, ahora veremos la sutileza, extender los módulos de la plataforma para implementar su propio test engine. Por otro lado, tendríamos los tests, obviamente, los tests. Bueno, pues aquí tenemos 3 antiguos, test nuevos y otro tipo de test. Interactúan con el engine de turno, ¿no? Ahí estaríamos los desarrolladores creando los tests, o los testers, si queréis. Y por abajo, en la figura, tenemos las herramientas programáticas, clientes programáticos, pues los seeders o las herramientas tipo Maven o Gradle, que lo que hacen es, bueno, pues localizar los tests y ejecutarlos. Entonces, bueno, veis que tenemos diferentes formas de interactuar con el framework. Básicamente hay como 3 formas de interactuar. De hecho, la siguiente transparencia no tiene el tema. La siguiente transparencia, digamos, intenta mostrar los módulos internos de cada componente. Entonces yo aquí lo he pintado con un diagrama de colores, porque hay 3 tipos de módulos. Digamos que los módulos, depende de dónde estén, van a ofrecer una API. Y bueno, pues estas APIs pues nos da una forma, yo creo que bastante buena de ver qué podemos hacer con el framework. Entonces, en primer lugar, tenemos una API para test. Y aquí es donde estaríamos los testers, como digo. Cogemos esa API de test e implementamos nuestros casos de pruebas en JUnit 5. Aquí veis que hay, por ejemplo, pues la API de Jupyter, ¿no? Pues eso es de hecho lo que vamos a ver, una buena parte de la charla, es ver las nuevas features de JUnit 5. Entonces, para eso tenemos que ver el modelo de programación de lo que se llama Jupyter. Tenemos la API antigua, porque JUnit 4 todavía, bueno, pues hay mucho código de JUnit 4, y la idea es que esas pruebas se puedan ejecutar. Para eso usamos la API de JUnit 4, la 4.12, que es la última. Aparte, luego tenemos un par de APIs más. Esta sería la primera, que es un poco la más cercana, ¿no?, digamos. La segunda tipo de API de hecho no es una API, es una SPI, que es casi lo mismo. SPI es Service Provider Interface, que básicamente es una API que lo que nos propone es extender un conjunto de clases. Una API la usamos, se dice que una API se usa, y una SPI se extiende. Básicamente es lo mismo. De hecho, lo podéis incluso ver como API, Test Engine API, porque básicamente es una API que se extiende, una Service Provider Interface. Entonces, la Test Engine SPI es usada por los frameworks
que desean ejecutar sus tests dentro del platform. Entonces, bueno, pues aquí, de forma nativa, JUnit 5 nos da el engine para Jupyter, el engine para pruebas heredadas, para JUnit 3 y 4, y luego, pues un framework externo podría implementar su propio engine extendiendo los módulos de la plataforma. Entonces la idea es, bueno, pues tenemos una segunda API o una segunda SPI, si la queréis ver así, que nos permite generar nuevos engines para ejecutar nuestros tests dentro de la plataforma. Y por último tenemos una tercera API que van a consumir los clientes programáticos. Estos que veíamos abajo, los IDEs, ¿no? Pues Eclipse, Maven, perdón, Eclipse, IntelliJ o las build tools tipo Maven o Gradle. Estos clientes lo que requieren es ser capaces de descubrir los tests para luego decirle al engine de turno que los ejecute. Bueno, pues esta es otra API que de hecho consumen solo este tipo de clientes programáticos. A los testers nos da igual, pero obviamente a los clientes programáticos tipo Eclipse o IntelliJ, pues es la API que necesitan ver para hacer estas funciones de descubrimiento de test. Bueno, pues esta es la API de Test Launcher. Es una tercera API que también exporta JUnit. Bueno, pues a partir de aquí, el resto de la charla va a estar focalizado aquí arriba. Es, digamos, un poco pues lo más común, ¿no? Que seamos tester, que queramos hacer test. Y bueno, pues la Test Engine SPI pues se la tendrá que estudiar, por ejemplo, pues la gente de Cucumber, que de hecho estoy siguiendo un poco el desarrollo. Y bueno, propusieron una extensión a JUnit, no les ha gustado, al jefe de turno no le gustó, y dice que van a hacer un Test Engine. Bueno, pues esa gente tiene que implementar su propio Test Engine haciendo uso de la Test Engine SPI. La gente tipo Eclipse o IntelliJ pues hará uso de la API Test Launcher. Nosotros, que creo que es un poco el caso más común, somos ingenieros de software, desarrolladores, tester, y lo que hacemos es hacer test haciendo uso de la API de Jupyter, que es, como digo, lo que vamos a ver en el resto de la charla. Entonces, bueno, pues vamos a ver ya, ahora sí, qué tiene de nuevo JUnit 5, qué es esto de Jupyter, que es el nuevo modelo de programación de JUnit 5. Bueno, aquí ya sí vamos a empezar a ver código. Espero que la parte introductoria no haya sido muy dura. Y a partir de aquí ya, pues bueno, yo creo que las cosas espero ser un poquito más divertidas. Sobre todo esto yo creo que lo mejor es cacharrear con ello. De hecho, bueno, no está aquí, pero porque esto es muy básico, pero todo el código que vais a ver aquí, lo que encontraríais en el libro, si os da por leerlo, todo está en GitHub, porque bueno, lo bueno de esto es tocarlo, ¿no? Coger el código, ejecutarlo, probarlo, cambiarlo. Entonces al final, pues para aprender este tipo de cosas es interesante, bueno, leer, que te cuenten cosas, pero sobre todo es muy interesante pues interactuar con la tecnología. Bueno, lo primero, pues los test básicos, ¿no? ¿Cómo son los test básicos? Aquí vamos a empezar con lo conocido, porque espero, JUnit 4, lo he dicho antes muy rápido antes, pero todos sabéis JUnit 4. ¿Hay alguien que no sepa JUnit 4? Yo creo que si estáis aquí, tú no. Bueno, lo voy a contar así muy rápido. JUnit 4 básicamente pues tiene unas anotaciones que, bueno, pues identificamos métodos de una clase Java como las diferentes partes del ciclo de vida de un test. Lo que hemos visto antes de preámbulo, ¿no? El setup, los tests propiamente dicho, y luego la parte del teardown, ¿no? De la limpieza. Entonces hay dos tipos de preámbulos, el before class y el before. El before class se ejecuta antes de todos los tests, el before se ejecuta antes de cada test, y luego los tests, que es realmente donde se pone, se ejercita el sistema bajo prueba y se verifica, se anota los métodos con la anotación @test. Entonces, si lo viésemos aquí como una especie de ciclo, pues al principio de todo se ejecutaría before class, luego before, luego el test, after, bueno, y por cada uno de los tests siempre se ejecuta el preámbulo y el epílogo, que es esto de before y after. Al final de todo se ejecuta el after class y nos vamos. Esto que es de JUnit 4, JUnit 5 lo tiene casi igual, casi idéntico. Lo único que han hecho es cambiar los nombres. Aquí es donde empiezan las novedades. Han cambiado el nombre de before class a before all. Bueno, parece un poco mejor elegido el nombre, aunque bueno, tampoco nos saca de pobres de momento. El before lo llamamos before each y el test sí que lo han dejado tal cual. El concepto es el mismo. Antes de todos, antes de cada test, los test, y luego pues la parte de limpieza. Como pequeña sutileza, en JUnit 5
ya no es necesario que los métodos sean públicos ni la clase tampoco. Esto en JUnit 4 pues sí que era un requisito, que tanto la clase como los métodos sean públicos, ahora ya no es necesario en JUnit 5. De hecho, incluso en JUnit 5 se podría eliminar la necesidad de que los métodos de inicio y final sean estáticos. Esto lo tenemos también en JUnit 4. En JUnit 5 por defecto también, pero lo podríamos eliminar. Si cambiamos la forma de la instancia del test, bueno, esto es una anotación que no cuento aquí, pero está en la documentación si queréis, se podría eliminar esta limitación también. Bueno, pues de esta forma lo que nos quedaría es esto que hemos visto antes, este dibujito de una estructura genérica de un test, el preámbulo, como os decía, la fase de setup, lo implementamos con los métodos beforeAll y beforeEach de JUnit 5, los tests, que es donde realmente ejercitamos el sistema bajo prueba, pues tienen esas dos fases, la fase de ejercitar y evaluar, ¿no? Y la parte de epílogo está implementada en los métodos afterEach y afterAll. Bien, de momento casi nada nuevo. Antes de seguir viendo cosas de código, pues es interesante que sepamos cómo podemos ejecutar los tests de JUnit 5. Bueno, principalmente a día de hoy hay tres formas de ejecutar JUnit 5. Mediante herramientas de tipo Maven o Gradle, que son herramientas pues, de construcción de proyectos, ¿no? que nos gestionan el ciclo de vida de los proyectos. Tanto Maven como Gradle nos permiten ejecutar a día de hoy JUnit 5. Ahora os digo exactamente cómo se hace. IDES, a día de hoy, tenemos tanto IntelliJ como Eclipse, a partir de sus versiones, bueno, una del 2016 de IntelliJ y la 4.7, que es la Oxygen de Eclipse, ya tiene soporte nativo de JUnit 5. Luego hay una tercera herramienta menos interesante bajo mi punto de vista, que es el Console Launcher, que es una herramienta, es un jar, un fat jar de estos que dicen que trae todo junto. Y lo que nos permite es ejecutar JUnit 5 básicamente con la línea de comandos. Yo para mí es como, si lo queréis ver, como un fallback. Siempre que si os falla lo anterior podéis tirar ahí, pero yo no recomiendo que lo uséis porque, bueno, si tenéis Maven o Gradle, que va a ser lo más común, o IntelliJ en vuestro entorno de desarrollo, yo creo que es lo más cómodo. Yo de hecho os diría que para desarrollar uno de estos dos, y luego ya, bueno, para servidores de integración continua y tal, pues sí que está bien tirar de Maven o Gradle. Entonces, ¿qué necesitamos para ejecutar JUnit 5 cuando lo hacemos a través de Maven? Aquí, bueno, la pega es que se complica un poquito. Si habéis visto alguna vez JUnit 4 en Maven, básicamente es añadir una dependencia, JUnit jar, y ya está. Ya tenemos JUnit en nuestro proyecto y ahí lo tenemos. Ahora, como es modular, bueno, pues digamos, se afea un poquito el POM, no, pero bueno, es un precio pequeño, yo creo, para luego las ventajas que tiene este tema de la modularidad. Entonces aquí, en Maven tenemos que hacer varias cosas. Tenemos que, en primer lugar, declarar la API con la cual escribimos los tests, que es esta dependencia de aquí, JUnit Jupyter API. La última versión estable a día de hoy, de hecho ayer la liberaron, es esta, la JUnit 5.03. Si tenéis curiosidad, la 5.1 está en Milestone 1, se está desarrollando y bueno, la estable es ahora mismo la 5.03. Tenemos que añadir la dependencia y muy importante, tenemos que añadir un plugin. Aquí no me quiero extender mucho, es una pena porque claro, hay muchas sutilezas aquí. Este plugin, Maven Purifier Plugin, ¿conocéis? Básicamente implementa lo del Maven Test. En Maven todo se implementa con un plugin. Cualquier fase hay un plugin que la cubre, ¿no? Que la implementa. El Maven Test lo implementa en Maven Purifier Plugin. Es un plugin de Maven. Entonces la idea es que, bueno, pues si no decimos nada, va a usar la versión última de ese plugin. Y por cuestión, bueno, hay un bug en las últimas dos versiones del Maven Purifier Plugin que hacen que no sea compatible con JUnit 5. Entonces tenemos que forzar a elegir esta versión. A día de hoy, 2.19.1 es la versión que necesitamos para ejecutar test JUnit 5. Si lo quitáis podéis tener problemas. Entonces, bueno, a día de hoy hay que forzar la versión de ese plugin para que los test JUnit 5 pues, todo vaya bien. Dentro del plugin, además, tenemos que definir dos dependencias, que son básicamente para estas dos otras APIs que os decía, el Test Engine y el Launcher. Lo necesita todo el plugin para ser capaz de localizar los tests y ejecutarlos. ¿Veis? Entonces, un poco las tres partes que os decía antes. Esto sería un poco la parte para desarrolladores y esto sería la parte de ejecución y localización de test. Como veis, un poco se complica, pero bueno, es el precio que hay que pagar, creo que pequeño,
para la modularidad que luego nos proporciona JUnit 5. Gradle es un poco lo mismo, tampoco voy a entrar en el detalle porque tampoco, no sé, además no sé qué hora es, no quiero que se nos haga de noche más de lo que es. Y básicamente es lo mismo con la sintaxis propia de Gradle. Si estáis interesados, pues echarle un ojo. De hecho, aquí es donde aparece el típico ribete de Formi en GitHub, todo el código fuente. Ahí lo tenéis, está en este repositorio, que bueno, os podéis clonar y jugar con él si os apetece. Por supuesto, podemos usarlo de forma nativa en Eclipse y IntelliJ. De hecho, es la forma que, pues, con la que trabajo, JUnit 5, pues con Eclipse. Yo soy más de Eclipse. Bueno, pues ahí directamente le das a Control F11, que es el atajo para ejecutar, y ya está. Ejecutas tus tests y, bueno, tienes la consola, etcétera. Bien, lo siguiente que necesitamos para hacer realmente tests es hacer aserciones. Es verificar, preguntar al sud, bueno, si el resultado que hemos obtenido es realmente lo que esperábamos. Entonces, esta parte se implementa con este artificio, que son las assertions en inglés, ¿no? Aserciones o predicados en español, que de forma conceptual, aquí vuelvo un poco también a tirar yo de mi vena académica, pues tiene esa estructura, ¿no? Básicamente una aserción es un comparador de los valores. La comparación es importante porque no todas las aserciones son iguales, no todas las aserciones son esto es igual al otro. Hay aserciones de mayor que, todos los comparadores que os imaginéis son susceptibles de crear nuevas aserciones. Entonces aquí se dice que los datos esperados vienen de lo que se llaman oráculos de pruebas, que pueden ser la especificación o expertos que nos dicen esos valores, y los datos obtenidos son los datos que obtenemos del sistema bajo pruebas. Entonces, en base a uno y a otro, los comparamos con un comparador dado y obtenemos un veredicto. El test ha fallado o el test ha ido bien. De hecho, en particular, esa aserción ha ido bien o ha fallado. Esto es fundamental para que sea un test. Si no tenemos aserciones, yo casi diría que no estamos haciendo test. Hay veces que hacemos un test y bueno, vamos a ver si no es plata, es que ha ido bien. Bueno, eso es un test un poquito flojo para mi punto de vista. Por lo menos una vez tiene que haber una aserción. De hecho, tampoco es bueno, aquí entraríamos en el mundo del diseño orientado a las pruebas, tampoco es bueno hacer muchas aserciones en un mismo caso de prueba. Diría que 1 o 2, 3 como mucho, pero tampoco hagáis todas las aserciones en el mismo caso de prueba. De hecho, la idea es que un caso de prueba sea atómico desde un punto de vista de encapsulación de funcionalidad del sistema bajo pruebas. Entonces, bueno, de forma conceptual, otra vez este dibujito, pues las aserciones, bueno, pues nos quedan de esta forma, ¿no? Tenemos diferentes grupos de aserciones, no muchas, como os digo, que al final son las que realmente son las que nos van a dar este verde o rojo en base a esta comparación. Bueno, pues en JUnit 5 ya volvemos otra vez al mundo del código. JUnit 5, pues las aserciones son también muy parecidas a lo que había en JUnit 4. En JUnit 4 teníamos un conjunto de métodos que típicamente se usan como estáticos en Java. En JUnit 5 los tenemos muy parecidos, de hecho tenemos los mismos y unos poquitos más. No voy a entrar a definir todos, aquí tenéis los más sencillos, ¿no? Pues el típico assert true, assert false sería un poco lo más lógico. Ahí esta condición es verdadera, esta condición es falsa, y luego así tenemos un montón más. Como digo, bueno, casi con el nombre, pues ya más o menos nos dice lo que hace la aserción. Sí es cierto que tenemos un montón de aserciones avanzadas nuevas. Entonces aquí voy a repasar rápido estas aserciones para que veáis un poco en lo que mejora JUnit 5 con respecto al 4. Tenemos una aserción que es la assert all. Pues esto es básicamente un grupo de aserciones. Comprueba que todas las aserciones que estén dentro de assert all, que básicamente es un array, ¿no? Un conjunto de lambdas, que son las aserciones a su vez, pues se cumplen. De hecho, aquí ya vemos que, bueno, pues ya vamos a tirar de Java 8. De hecho, JUnit 5 no lo he dicho, pero JUnit 5 requiere Java 8. Por definición, JUnit 5 se ha quedado con Java 8, entonces para usar JUnit 5 es un requisito pues que tengamos Java 8 en el sistema, que bueno, hoy día que tenemos incluso Java 9, pues no debería ser mucho problema. La siguiente aserción así un poquito más avanzada pues es assert throws. Este concepto ya está en JUnit 4 hecho. Básicamente aquí lo que estamos evaluando es que en un fragmento de código ocurre una excepción. Esto lo teníamos en JUnit 5, de hecho es probable que lo sepáis alguno. En la notación test en JUnit 4 le podíamos poner expected y ahí le poníamos la excepción esperada
que iba a ocurrir en nuestro tema, en nuestro caso de prueba. Claro, eso era un poco general porque, digamos, estamos esperando una excepción en todo el código. Aquí ahora lo tenemos con expresiones lambda otra vez y asociado pues a un fragmento de código en particular con la aserción assert-throws. Entonces podemos esperar, ¿no? Muchas veces es un buen tipo de caso de prueba, de hecho se dice que bueno, las pruebas tienen que ser positivas, ¿no? Pues, evaluar lo esperado, pero también evaluar lo no esperado. Entonces muchas veces hay que forzar al sistema bajo prueba a que lance la excepción y hacer la prueba específica para que esa excepción, bueno, pues ocurra. Y bueno, es un tipo de pruebas muy valiosa. La última que os cuento de forma nativa JUnit 5 es una excepción para evaluar tiempos, ¿no? Básicamente lo que le damos es un timeout. Teníamos diferentes métodos estáticos. Veis aquí que estamos usando ofMinutes, que es un método estático de la clase duration. Bueno, pues un número de segundos, de milisegundos, de cualquier tipo de unidad de tiempo. Y en esa unidad de tiempo, pues realizamos una tarea y si el timeout se supera, pues ese test será declarado como fallido y si no, pues todo va bien. De hecho, aquí en este pequeño ejemplo, veis que aquí estamos haciendo, de hecho no estamos haciendo nada, entonces en teoría esto tarda 0 milisegundos o casi 0, y le estamos dando un timeout de 2 minutos. Obviamente este test va a ir bien, porque no estamos superando el timeout. En este otro ejemplo, le estamos diciendo que le damos un timeout de 10 milisegundos y resulta que nos ponemos a esperar 100 milisegundos. Obviamente, ese test va a fallar. De hecho, si ejecutamos este test, nos dice que el segundo ha ido mal. Entonces, bueno, esa es una pequeña forma de hacer, pruebas de rendimiento, si lo queréis ver, porque aquí realmente lo que estamos haciendo es evaluando el sistema de un código determinado. Es el tiempo de respuesta de un código determinado. Entonces, bueno, son una pequeña feature de JUnit 5 para el tema del rendimiento. Bien. Lo que nos recomiendan los autores de JUnit 5 es que si queremos aserciones más avanzadas, mira que hemos visto varias, pero bueno, hay muchas más, puede haber muchas más, ya tiremos de herramientas específicas, de librerías específicas de aserciones, pues tipo Handcrest. De hecho, Handcrest es una de las más conocidas porque nos da el assert_that, que es bastante famoso porque es una aserción que nos da la capacidad de hacer, con una API fluida, pues que nuestros tests sean más legibles, ¿no? De hecho, sí es cierto, la verdad es que cuando le coges el gusto al Handcrest, pues sí que es cierto que te da mucha versatilidad porque tiene un montón de matchers, puedes hacer un montón de combinaciones para, evaluar datos con diferentes funciones. Y es cierto que, pues, casi es literal como se lee, ¿no? Porque veis aquí, assert_that, no sé qué cosa, contiene la cadena, pues no sé qué otra cosa. De hecho, veis que casi se lee literal. Entonces, sí que es cierto que las aserciones con Handcrest pues nos dan, un punto extra en cuanto a, me sale el inglés, el readability, el legibilidad de los tests en JUnit, incluso 4, podríamos usarlo. Bueno, vamos a seguir viendo cosas. Después de las aserciones, pues ¿qué cosas podemos ver? JUnit 5 tiene una cosa, que tampoco es que nos saca de pobres, pero una pequeña mejora, y es que podemos etiquetar a los métodos de prueba. Antes, JUnit 4, pues los tests se identificaban por el nombre del método. Entonces muchas veces los tests, pues si eran muy complejos, eran nombres muy largos, y aquí tenemos la limitación propia de Java. No podemos poner espacios en un método, no podemos poner caracteres extraños. Bueno, pues ahora tenemos la notación displayName, y ahí podemos poner lo que queramos, incluso caritas de emojis, que pues está ahí. No sé si alguien lo usará, pero digamos que en las cadenas, pues ahí tiene toda la cabida de Java, ¿no? De poner cadenas y podemos poner lo que queramos. De hecho, luego, pues cuando lo ejecutamos en un IDE, pues lo vemos de esta forma, ¿no? Pues, vemos el test tal cual lo hemos definido con displayName y no como ocurría antes con el nombre del test. ¿Qué más cosas nos ofrece JUnit 5? Bueno, pues tenemos otra etiqueta nueva en JUnit 5 que es tag. Que tag básicamente nos permite etiquetar ya sea clases de test o métodos de prueba, métodos anotados con @test,
Bueno, no solo por el hecho de etiquetarlos, sino porque luego nos va a venir muy bien para filtrar. Eso sí que es importante. No solo por el hecho de alguna forma, etiquetar lo que hace un método, pero estas etiquetas, ¿no?, estos tags, donde aportan realmente valor, es en el tema del filtrado. Pues luego, una vez que ejecutemos los tests, vamos a decir que ejecute, por ejemplo, pues solo los tests que estén etiquetados como funcionales o como no funcionales, ¿no? Entonces la idea es que después, tanto con Maven como con Gradle, podemos hacer uso de las propiedades específicas para decirle que incluya unos tests u otro o los excluya, en base a los tags. Entonces, tanto Maven, no entro en el detalle de cómo es, pero veis básicamente que aquí, con una sintaxis propia de Maven, pues podemos incluir o excluir tags, y en Gradle lo mismo. A mí un poco lo mismo. Tenemos una sintaxis que en base a los tags nos permite ejecutar unos tests u otros. Bueno, lo siguiente que vemos es una cosa muy básica también, es cómo deshabilitar tests, ¿no? Cómo hacer que se ignoren. De hecho, en JUnit 4 la anotación era ignore, ¿no? Bueno, pues en JUnit 5 le han cambiado el nombre a disable. El efecto es un poco el mismo, pues se puede aplicar tanto a casos de prueba a nivel de método como a nivel de clase, o sea, que deshabilite todos los tests que hay dentro de una clase. Más cosas, pues las asunciones. Lo siguiente que vemos es el tema de las asunciones. Esto es, yo creo que es interesante, las asunciones. Hay veces que no, yo por lo menos no las usaba mucho, hasta que un buen día las descubres y te das cuenta de que sí que son muy interesantes las asunciones. No sé si alguna vez habéis usado asunciones en JUnit 4, el concepto es el mismo. Básicamente una asunción es una condición que ponemos en nuestro código que lo que hace es habilitar o deshabilitar el test. Entonces, por ejemplo, imaginaros, no sé, yo he trabajado mucho con web, como os contaré luego con Selenium, y bueno, pues con web podemos hacer pruebas usando Chrome, Firefox o por ejemplo Explorer. Pues, como veremos, bueno, no lo vamos a ver, pero creedme que podéis hacer pruebas levantando un Explorer e interactuando con él. Bien, esa prueba, pues en principio solo la puedes hacer en Windows, ¿no? Porque en Linux y Mac no tenemos Explorer. Entonces, bueno, pues ahí si quieres hacer esa prueba, pues a lo mejor tienes que poner un if por ahí, ¿no? If Windows, pues haz la prueba y si no, no la hagas. Bueno, al final vas a tener una prueba que no hace nada, se te va a declarar como prueba porque es una prueba, pero no ha hecho nada. Entonces, lo realmente, bueno, canónico, diríamos, es poner una asunción. Es poner una asunción en base a una condición y si se cumple esa condición, se ejecuta el test. Y si no, se deshabilita. No cuenta como test, sino cuenta como test. Pone aquí skipped, ¿no? Es que un test que se ha deshabilitado. Bueno, pues estas son las asunciones. Las teníamos en JUnit 4 y ahora las tenemos en JUnit 5. Nos permiten, de forma condicional, habilitar o deshabilitar tests. Entonces tenemos tres asunciones en JUnit 5. Asume true, ¿no? Una condición que tiene que ser verdadera. Lo contrario, assume false. Y assuming that, que nos permite hacer esta condición en base a un código. No todo el test, sino, digamos, encender o apagar partes del código de un test. Entonces, bueno, como digo, pues creo que es interesante para ciertos casos tener la capacidad de forma programática condicionar un test que se ejecuta o no. Sí. Perdona, si pongo assume true, eso hará que ejecute el test completo, todo el método. Sí, todo. Y la entiende como skip. Lo que hace es directamente pasarlo a skip, no se ejecuta. Eso es, todo el test. De hecho, aquí si te fijas, este ejemplo, después directamente hacemos un fail. Entonces este test debería fallar, pero como pone assume true, false, de hecho el primero es assume true test. ¿Veis? Aquí había 3 tests y se han pasado 2, que son este y este. Todo el test completo. El único que se ha ejecutado es este, porque de hecho es una parte. De hecho aquí esto debería fallar. Ninguno de los 3 ha fallado aquí. ¿Veis? Que ninguno de los 3 ha fallado. Pero los 3 tienen condiciones de fallo. Pasa que de alguna forma las hemos saltado. Eso es el skip. Bien. Más cosas nuevas en Jupyter, ¿no? JUnit 5, el modelo de programación nuevo. Tenemos la capacidad de forma nativa de repetir test. Bueno, pues tenemos una notación que es repeat test. Muy sencillo. Le damos un número y ese test se va a repetir n veces. Bueno, ¿esto es útil? Pues puede llegar a ser útil, sí, porque cuando hablamos de test complejos, ¿no? Los flicky test, no sé, alguna vez habéis escuchado este concepto de flicky test, un test
que una vez se pone verde, otra vez se pone rojo. Depende de lo que hace por ahí dentro, pues incluso depende de la red. Esto seguro que a todos nos suena. Muchas veces tenemos de, bueno, pues repítelo n veces y a ver qué pasa, si fallan todas o falla una de cada 10. Entonces estas cosas en el mundo real pasan, los flicky tests pues es un dolor de cabeza, que hay mucha gente que está trabajando en esto, pues de hecho Google tiene mucho esfuerzo en reducir este tipo de test porque es un problema real que nos pasa hoy día en los sistemas del software. Bueno, pues JUnit 5 tiene esta pequeña feature que nos da de forma nativa la capacidad de repetir un test n veces. Entonces, sobre todo, yo bajo mi punto de vista, lo usaría para tests pues que de alguna forma son problemáticos, son flicky, ¿no? Son susceptibles de tener un comportamiento errático. Bien, lo siguiente que os voy a contar es el tema de los test parametrizados. Esto es una cosa ya muy importante, las más importantes yo diría. De momento hemos visto, bueno, features que son más o menos importantes, sobre todo el ciclo de vida es básico, luego las otras cosas, el display name, los tags, los test repetidos, bueno, son cosas más accesorias yo diría. Pero los test parametrizados son básicos. En cuanto hagamos un test que ya realmente tenga valor, que nos dé cierto grado de confianza en nuestro sistema bajo pruebas, que es un poco lo que perseguimos, enseguida nos vamos a tener la necesidad de tener especial cuidado con los datos de prueba. Muchas veces es más importante el dato de prueba que el propio test en sí. De hecho, en su mínima expresión, un test unitario sería llamar un método. Eso sería un test unitario de lo más unitario que podemos hacer. Es llamar al método y, bueno, en base a los datos esperados, ver si se ejecuta, si obtenemos lo que esperamos o no. Entonces, ahí, en ese caso, de hecho, en ese ejemplito que os pongo, es mucho más importante los datos que, de hecho, la fase de ejercitar el sistema bajo prueba, que es llamar un método. Es simplemente llamar un método. Entonces, los datos de prueba y los datos esperados hay que tener mucho cuidado con ellos. Y como digo, los test paramétricos, los test parametrizados, nos permiten gestionar este tipo de datos, tanto de entrada como esperados. En general, datos de prueba. Bueno, en JUnit 4 ya teníamos esta feature implementada. Teníamos test parametrizados. ¿Cuántos de vosotros, ya un poco por curiosidad, habéis usado test parametrizados en JUnit 4? Muchos. Es un poco lo esperado, ¿no? A nada que hagamos test mínimamente complejos, tenemos la necesidad de tener un conjunto de datos que varía, ¿no? Y bueno, pues como sabéis muchos de vosotros, pues la API de test parametrizados en JUnit 4 es un poco fea, a mí me lo parece, es muy fea. Le pones los datos en un array bidimensional, que aparte es un array de object, que es como decir, un array de objects, que es como mete ahí lo que quieras, que luego yo ya veo lo que es. Entonces, tiene una API un poco forzada, ¿no? A mí me lo parece que es muy forzada. Es cierto que funciona, los test se parametrizan, pones los datos, pero bueno, pues desde un punto de vista estético no es, yo creo, la forma más elegante. Entonces, en JUnit 5, pues ya lo han hecho con un poquito más de cuidado. Han hecho las cosas, de hecho, mucho más potente, bajo mi punto de vista, y vais a ver que tiene bastante más potencia que lo que teníamos hasta el momento. Entonces, para empezar, antes de poder usar este tema de los test parametrizados, tenemos que añadir una nueva dependencia. Aquí vuelve un poco a darnos la lata el tema modular de JUnit 5, pero bueno, pues aquí de hecho tenemos la ventaja de que lo usamos solo si lo queremos. Antes teníamos JUnit jar, tenemos todo, ahora pues tenemos que ir por piezas, ¿no? Entonces, para usar test paramétricos, test parametrizados, tenemos que importarlo ya sea en Maven o en Gradle. A partir de ahí hay que hacer dos cosas. En lugar de @test, un test parametrizado lo declaramos con la notación parameterizedTest. Entonces decimos que este test es un test parametrizado. Entonces ese test va a requerir los datos de prueba que estén en algún sitio. Bien, es lo que se llama proveedor de argumentos, que casi me suena mejor en inglés, argument provider. Tenemos que especificar alguno de esos tipos de argumentos, de proveedor de argumentos, perdón. Bien, entonces hay 2, 4, 6 tipos de argument providers en JUnit 5. Y cada uno pues nos da datos de una determinada naturaleza. Entonces, bueno, aquí está la tabla que los resume y vamos a ir viéndolos uno a uno con ejemplitos que yo creo que se entiende bastante mejor. Está aquí. El primero es este argument provider de value source. Es un poco el más básico. Aquí lo que hacemos es proporcionar datos, ya bien sean enteros, long, tipo long, o de tipo double,
o de tipo string, de hecho. Creo que aquí no está. A ver, lo ponía aquí. Sí, esto es. Son estos cuatro tipos de datos. String, cadenas o enteros, ya sean int, log o double. Bueno, pues especificamos un conjunto de valores de esos tipos con la notación value source, con la sintaxis que veis aquí. Ints, longs, doubles o strings en plural. Esos datos se van a inyectar a través de el argumento del método. Esto es una novedad en JUnit 5. JUnit 5 implementa inyección de dependencias. Si os acordáis, en JUnit 4, los que lo sabéis, teníamos que andar o bien con el constructor o bien con parámetros de la clase, inyectar todos los datos por ahí, por el constructor o con datos que anotábamos con una anotación especial. Aquí queda un poquito más limpio todo porque en el propio método del test, que es realmente donde tiene ámbito, ¿no?, esa variable, pues lo declaramos ahí, ¿no?, argumentos del método, y los datos se van inyectando en función de lo que pongamos en la anotación. Entonces, por ejemplo, no sé, este test pues se va a ejecutar dos veces, una para el valor 0 y otro para el valor 1. El segundo, pues para 3 y 4, y el tercero para 4 y 5. Si ejecutamos este test, tenemos 6 realmente casos de prueba que se ejecutan. Hemos definido 3, pero cada uno tiene un conjunto de datos de pruebas de 2 elementos. Por lo tanto, tenemos al final 6 casos de prueba. Bien, este sería el primer argument provider, value source, que sirve para datos básicos, ¿no?, cadenas o enteros. El segundo es para datos enumerados. Pues cogemos un tipo numerado y se lo pasamos como argumento a nuestro caso de prueba. Básicamente tenemos que usar la notación enum source y dar el tipo del enumerado en cuestión. Entonces sabéis que los enumerados en Java permiten definir, bueno, una especie de etiquetas, ¿no?, que luego nos permiten dar tipado a variables. Bueno, pues por ejemplo el time unit, ¿no?, es un enumerado estándar de Java que nos permite, bueno, pues manejar diferentes unidades de tiempo. Entonces, si le pasamos time unit como argumento a este test parametrizado, pues para cada uno de esos literales, ¿no?, que son nanosegundos, microsegundos, etcétera, pues va a ejecutar un test. De hecho, ¿cuántos son? Son 7, ¿no? Desde nanosegundos hasta días son las unidades de tiempo que maneja de forma estándar Java. Este sería el segundo tipo, enum source. El tercero es method source. Este ya empieza a ser ya más complejo. Aquí lo que hacemos es básicamente darle el nombre de un método que lo que debe devolver es un stream de objetos, del tipo que sean, de hecho. Veis aquí que estamos devolviendo un stream. ¿Sabéis los stream? ¿Los conocéis? Son estas colecciones de Java 8, que vienen un poco del mundo funcional, ¿no? Nos permiten hacer, lo que nos permite el mundo funcional, trabajar con colecciones, con unas APIs encadenando llamadas. La verdad es que son interesantes. Al principio, no sé vuestra experiencia, pero yo al principio el mundo funcional parece que te pilla como muy a contrapié, pero luego en mi experiencia los streams son bastante cómodos. De hecho, como que le pillas un poco el vicio, ¿no?, a hacer las cosas con stream en lugar de la forma tradicional de recorrer colecciones con for y tal. Bueno, pues con los streams pues las cosas quedan por lo menos más compactas. Bueno, aquí este tipo de provider nos pide que devolvamos un stream de objetos de un tipo, del que sea, y esos streams pues se van a enchufar, se van a conectar como datos de prueba a nuestro test parametrizado. Esto aquí en este ejemplo pues estamos diciendo lo que nuestro provider se llama stream provider, es el nombre de un método, y ese método pues devuelve una colección de tipo stream del tipo que sea. En este caso son string, pero podrían ser del tipo que fuesen. Esos datos pues se inyectan a través del método, a través del parámetro del método. Bueno, pues un poco lo de siempre. En función de los datos tenemos ntest. Nos quedan un par de ellos, creo, o 3 incluso. El siguiente es CSV source. Bueno, pues aquí el concepto de CSV son datos separados por comas. Bueno, pues nos permite dentro de la propia notación definir datos separados por comas. Entonces, bueno, pues si os fijáis, son cadenas que dentro en sí mismo tienen datos separados por comas. Bueno, pues ahí definimos datos, que de hecho luego hay una serie de normas, de reglas, que para la conversión de datos a tipos Java, tipos primitivos o tipos cadena, objeto, etcétera.
Y bueno, pues nos permite de esta forma un poco, bueno, que puede tener su utilidad definir los datos con formato CSV. Creo que sería más cómodo, si la cosa se complica mucho, si tenemos muchos datos, en lugar de ponerlo todos los datos en la propia notación, realmente tener un fichero CSV, ¿no? Un fichero con extensión CSV, que tenemos ahí los datos, que de hecho esto lo podemos abrir con Excel y podemos trabajar de forma más ágil, digamos. Tenemos muchos datos de prueba, pues yo optaría por esta forma, ¿no? De tener los datos fuera en un fichero externo. Ese fichero tiene que estar en el class path. Aquí fijaros esta barrita famosa que muchas veces nos ha dado quebraderos de cabeza, porque claro, cuando hacemos uso del class path, pues se dice que es un sistema de ficheros a partir de ahí, y hay que poner la barra para localizar ese fichero que está en nuestro class path. A partir de ahí el contenido es lo que va a alimentar nuestros datos de prueba, nuestro test con datos de prueba, que es lo que está ahí dentro. En ese ejemplito que veis ahí, bueno, pues había 3 filas, ¿no? Y cada una tenía 2 datos de prueba, 2 tipos de datos de prueba. Pues veis que esos 2 tipos se inyectan como método, como parámetros, y por cada fila pues hacemos un test. De hecho, aquí tenemos 3 tests. Para acabar este tema, tenemos de forma general la notación argument source, que lo que hacemos es proporcionar una clase, aquí damos una clase completa, que nos va a dar, bueno, pues la capacidad, si no nos es suficiente con lo que hemos visto hasta el momento, de encontrar los datos de prueba pues en base a la lógica que queramos. Aquí básicamente tenemos que nuevamente devolver un stream, en este caso de objetos de tipo arguments, que ahí dentro pues ya habrá una colección de datos que luego son los que vamos a consumir en nuestro test. Esta sería un poco la forma más compleja, pero bueno, aquí pues obviamente tenemos toda la flexibilidad del mundo, pues para aquí, yo qué sé, leer una base de datos, consumir un servicio REST, todo lo complejo que queráis, para obtener un conjunto de datos que al final se enchufan en el dato. Sí, efectivamente. Efectivamente. Tienes la clase y tú con ella ya pues la usas donde quieras. Hombre, la anterior sí podría reutilizarla también, pero sí, salvo esa, la otra está en la propia notación, que es una cosa que, bueno, para el caso de uso que es, pues está bien, pero cuando las cosas se complican, pues sí, las cosas que sean reutilizables siempre es muy bueno, obviamente. Entonces, bueno, hasta aquí es los test paramétricos, los test parametrizados, pero lo siguiente que vamos a ver está un poco también en esta línea. De hecho, esto es lo último que voy a contar del modelo de programación nuevo de JUnit, de Jupyter, que son las plantillas de test. De hecho, esto me va a dar el pie para pasar a la siguiente parte, que es la última. Entonces, hay una cosa que se llaman plantillas de test en JUnit 5. Entonces, básicamente tenemos una notación que es @testTemplate, y lo que definimos es una plantilla de pruebas. No es una prueba en sí mismo, sino una plantilla. El concepto no es muy diferente a los test parametrizados. Básicamente lo que tenemos es que definir datos que nos van a dar la forma de repetir esa plantilla n veces. Básicamente el concepto es el mismo de test paramétrico, ¿no? Es un test que tiene la lógica, pero hasta que no ponemos los datos no es un test de verdad, ¿no? La diferencia de una plantilla de test con respecto a los test parametrizados es que los datos que espera una plantilla de test, un test template, los tiene que implementar una extensión. Y aquí es donde, digamos, vamos a hacer la siguiente parte de la charla, que es la última, que es el modelo de extensiones. A ver si consciente que esto a lo mejor ha quedado un poco, ahora mismo un poco raro. De hecho, lo voy a dejar aquí un poco congelado, lo dejo un poco en suspenso y ahora lo retomo. Porque esto, para entenderlo bien, primero hay que entender qué son las extensiones, el modelo de extensiones de JUnit 5. Entonces, me vais a permitir que lo deje aquí un poco. Ha quedado un poco así, no soy consciente, pero ahora vuelvo a ello. Entonces, lo último que vemos en el modelo de extensiones en esta charla es el modelo de extensiones, que es básicamente cómo extendemos, cómo añadimos nuevas características a Jupyter. Este nuevo modelo de programación, todo lo que os he ido contando, bueno, pues está bien, ¿no? Pues dice, bueno, me puede gustar más o menos, pero resulta que yo quiero hacer más cosas. Hay cosas ahí que no están cubiertas para mi framework o para mi empresa o para mi producto. Entonces quiero hacer cosas extra, cosas que no están hechas. Bueno, pues esto es el modelo de extensiones de JUnit. Está dentro también de lo que llamamos Jupyter, el modelo de extensiones, y básicamente nos proporciona una forma de añadir nuevas funcionalidades a JUnit 5.
Bien, aquí básicamente pues tenemos una notación que nos abre todo el modelo de extensiones de JMI5, que es extend-with, perdón. Esta notación, bueno, lo que hacemos es identificar una clase que llamamos extensión, que va a hacer cosas extra que no se hacían de forma estándar en JUnit5. Entonces, esta extensión, anotación, perdón, extend-with, la podemos usar tanto a nivel de clase como a nivel de método. Podemos extender toda una clase o un método. La idea es que esta extensión, como digo, haga cosas extra. ¿Y cómo hace cosas extras? ¿Cómo añade nueva funcionalidad, nueva lógica a JUnit5? Bueno, pues para ello lo que hacen es, en JUnit5 nos han proporcionado una cosa que se llaman puntos de extensión. Vale. Los puntos de extensión no son otra cosa que interfaces que aportan, bueno, diferentes tipos de operación extra a JUnit5. Entonces hay, según lo veo yo, esa es una clasificación que he hecho yo en base a lo que he visto en la documentación, hay 4 tipos de operaciones que nos permiten los diferentes puntos de extensión. En primer lugar, podemos añadir nueva lógica dentro del ciclo de vida de los tests. Acordaros esto de que, bueno, pues antes haz algo, después haz otra cosa. Bueno, pues nosotros podemos añadir nuestra lógica en diferentes partes del ciclo de vida, una lógica que nosotros definimos y le decimos a JUnit5 dónde, cómo y cuándo va, implementando diferentes puntos de extensión. Ahora los vemos, los puntos de extensión del ciclo de vida. El siguiente tipo de extensiones nos permiten realizar ejecución condicional de tests. Bueno, esto que decíamos de las asunciones, lo podemos hacer de forma todavía más reutilizable y más en base a nuestras necesidades con puntos de extensión de ejecución condicional de tests, ¿no? En base a una lógica que yo te diga, no simplemente una condición, sino toda una lógica que yo puedo implementar, vamos a implementar tests que se ejecutan o no, tests con ejecución condicional. El tercer punto es, yo creo que de los más interesantes, bajo mi punto de vista, es la inyección de dependencias. Esto que hemos visto en los tests parametrizados, lo podemos hacer de forma genérica con extensiones, de forma que podemos inyectar como variables en los métodos de prueba lo que queramos, ¿no? Objetos que nosotros creemos y los inyectamos en los tests, bueno, pues para hacer uso de esos objetos para nuestras necesidades. Entonces, hay una extensión específica para inyección de dependencias. Y por último, para la gestión de las plantillas de test. Esto, de hecho, que acabo de dejar en suspenso, pues es el cuarto tipo de puntos de extensión que podemos implementar para alimentar de lógica a esto que llamamos plantillas de test. Entonces vamos a ir viendo los 4 modelos de extensión uno a uno en base a ejemplos, que yo creo que es como mejor se entiende. Lo primero, esto del ciclo de vida. Bueno, pues en los puntos de extensión que controlan el ciclo de vida, son unos cuantos, de hecho. No es uno de antes y otro después. De hecho, hay una sutileza. Ahí veis toda esta jerarquía, ¿no?, que tiene un orden. Y todas, bueno, pues tienen su razón de ser. De hecho, claro, si lo vemos en contexto, pues así a lo mejor no nos dice mucho. Pero bueno, en la siguiente transparencia vais a ver que todos estos puntos de extensión tienen su lógica en base al ciclo de vida existente en JUnit5. Entonces, por ir un poco por orden, el punto de extensión, este que veis aquí, test instant processor, es lo primero que se ejecuta una vez tenemos la instancia del test. Cuando JUnit5 detecta un test, instancia ese objeto. Bueno, pues justo cuando tenemos el objeto creado, lo siguiente sería llamar a este punto de extensión si existe. Entonces ahí nosotros podemos poner nuestra lógica que se va a ejecutar justo después de que tenemos la instancia del test. Esto puede ser bastante útil si queremos hacer algo al principio de todo, digamos. Antes de que hagamos ningún tipo de preámbulo, de ningún tipo de nada, pues tenemos nuestra opción de meter nuestra lógica simplemente implementando esta interfaz. El concepto es el mismo, pero para diferentes puntos del ciclo de vida. Entonces tenemos antes de la callback del before all, ¿no? Antes del before all tenemos este punto de extensión. Antes del before each tenemos este otro punto de extensión. Y justo antes del test tenemos otro punto de extensión. Digamos, podemos meter nuestra lógica en cada uno de estos pasos. Entonces, dependiendo de nuestras necesidades, pues implementaremos un punto de extensión u otro para meter nuestra lógica pues en estos pasos. Por abajo exactamente lo mismo,
en cuanto a callbacks, after test, after each y after all, con la salvedad de que tenemos justo después del test la capacidad de inyectar nuestra propia lógica para manejar las excepciones. En el supuesto caso de que el test falle, bien por excepción o bien por aserción fallida, esto no lo he contado, pero es probable que sabéis que un test, bueno, puede acabar en tres estados. Puede ir todo bien, ¿no? Es ok. Y luego puede fallar, y en el fallo, JUnit, cuando se ejecuta con Maven, que esto es muy sutil, te distingue entre dos situaciones: error y fallo. Fallo es cuando falla una aserción y error es cuando ocurre una excepción que no es una aserción fallada. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, imaginaos que el sistema bajo prueba lanza un null pointer. Eso es un error. Pero cuando una aserción falla es un fail. Entonces, hay esa pequeña sutileza. En cualquiera de los dos casos el test es rojo, para entendernos, y en cualquiera de los dos casos se ejecuta este handler. Aquí ponemos una lógica que nos permite hacer lo que sea que queramos hacer antes de que el test continúe y se declare como fallo. De hecho, el ejemplo que os propongo es justamente evitar, bueno, antes de pasar al ejemplo, aquí ya veis todo en contexto. Veis los puntos de extensión con el código de usuario que está asociado a lo que hemos visto ya, al before each, al before all y el after each y al after all. Entonces, esta figurita, pues yo creo que es muy útil para saber en qué punto queremos meter nuestro código implementando una u otra de las interfaces que llamamos puntos de extensión, ¿no? Este código que veis aquí con los bordes redondeados son los métodos que están en el código de test, y esto es lo que implementamos nosotros en las extensiones que luego bueno, pues haremos uso del extend with para declararla. Como les decía, en el ejemplo que vamos a ver, básicamente lo que os propongo aquí es una extensión que lo que hace es ignorar las excepciones de tipo IOException. Entonces, bueno, pues aquí básicamente una extensión, como digo, es una clase que implementa una interfaz. En este caso, implementamos el punto de extensión Text Execution Exception Handler, que sabemos, por este dibujito, que se va a ejecutar después del test en el caso de que haya habido una excepción. Bueno, pues aquí lo que estamos haciendo es, al implementar esa excepción, esta interfaz nos fuerza esa interfaz a implementar un método determinado, que es ese que veis ahí, que es el de handle exception, ¿no? Maneja la excepción. Nos da el contexto del test. Este objeto es súper valioso, porque aquí, si lo hacéis con un IDE, ponéis el puntito y ahí veis todo el contexto del test, desde el nombre del método, los parámetros, las anotaciones, si las hubiese, tenemos todo, digamos, la instancia del propio test, la tenemos acceso a través del contexto. Esto es muy útil cuando realmente queremos hacer cosas, pues, a sabiendas de lo que ha pasado en el test. Este ejemplo, que es muy limitadito, lo que hace es, decimos, bueno, pues la excepción que haya hecho que el test falle, si decimos que es una clase, es una instancia de IOException, pues no hagas nada, la olvidas, ¿no? Hacemos un return. Entonces, digamos, esa excepción se deja de propagar. Entonces, como resultado, este test que veis aquí, bueno, son dos tests. El primero, estamos haciendo uso de la extensión, estamos declarando nuestra extensión, veis aquí, ignore IOException extension, que es la nuestra. Bueno, pues este test, si lo ejecutamos, va a ir bien, va a ser ok. ¿Por qué? Porque aunque estamos lanzando una excepción, nuestra extensión la está obviando. Está diciendo que aquí no pasa nada. La segunda, que si os dais cuenta es exactamente el mismo código, este test iba a fallar, porque este test no tiene extensión. Como veis, la extensión solo aplica al primer test. Entonces, bueno, es un pequeño ejemplito para que veáis una extensión en acción, tanto el código de la extensión como cómo se declara dentro de un test, en particular aquí a nivel de método. Si pusiésemos esta notación, un poco por cerrar, a nivel de clase, los dos tests irían bien. Un poco veis el ejemplo, ¿no? Bien, ese es el primer tipo de extensiones. El segundo es esto que llamamos ejecución condicional, que ya os he explicado un poco, ¿no? Sirve para ignorar un determinado test o clase de test en base a una lógica que definamos nosotros.
Aquí esto, bueno, es una clase, es de hecho la única clase que no compila. He puesto aquí una cosa que no es Java, ¿no? He puesto ahí condición lo que sea, ¿no? Bueno, ponéis ahí true o false, lo que queráis. Y básicamente, pues aquí la idea es que esta extensión que implementa el punto de extensión execution condition tiene que devolver un tipo ¿cómo es? Condition evaluation result, que básicamente va a decir si ese test se habilita o se deshabilita, en base a la lógica que queramos. Aquí he puesto una lógica de juguete que ni siquiera compila, que es una condición que, bueno, pues que haga lo que sea. La idea es que luego esa extensión la declaramos en nuestro test, como siempre, con stand-with, y los tests que hay dentro, en base a lo que haya en nuestra lógica, se van a ejecutar o no. Entonces, básicamente, es una manera de tener la capacidad, de una forma ya más completa, ¿no? Más, aquí cabe lo que queramos, de encender o apagar test en base a una lógica. Lo tercero es la inyección de dependencias, que como os digo, yo creo que es de las cosas más interesantes que tiene JUnit 5. Bueno, pues aquí básicamente estamos declarando una extensión para inyectar objetos, un tipo que sea, en este caso son objects totalmente genéricos, en base a una extensión que implementa el punto de extensión parameter resolver. Bueno, aquí nuevamente son ejemplos muy limitaditos, ¿no? Pero básicamente hay dos métodos. Cuando implementamos parameter resolver, tenemos que obligatoriamente implementar dos métodos. El support parameter, que básicamente es una condición para evaluar si los objetos que realmente ha declarado el método son acordes a lo que necesitábamos. Por ejemplo, imaginaros que necesitamos solo strings, ¿no? Bueno, pues aquí estamos esperando que los tests declaren parámetros de tipo string. No queremos aceptar otra cosa que no sean strings. Aquí podríamos, leyendo el parameter context, saber si los objetos que se han declarado son de tipo string y en base a eso condicionar a que el segundo método se ejecute o no. Digamos, le damos el OK o no al tipo de los objetos que el usuario realmente ha declarado en nuestros tests. Donde realmente ocurre la inyección de dependencias, o por lo menos la instancia de esos objetos, la creación de los objetos, es en el segundo método, en el resolver parameter, que de hecho tiene que devolver objetos, en este caso son object, que tiene que coincidir con lo que el test declara como métodos. En este caso, bueno, pues es hiper simple, ¿no? Porque estamos devolviendo una cadena. Aquí esto podría ser todo lo complejo que quisiéramos. De hecho, si queréis, no sé cómo vamos de tiempo, de hecho. 8:30. Bueno, estoy a punto de acabar. Decía que ahí podía daros ejemplos. Y bueno, en este ejemplo en particular, por cerrarle, veis que si ejecutamos, básicamente lo que obtenemos pues es que la variable parameter, que es como ya hemos llamado a esta variable, pues tiene lo que la extensión le ha inyectado, que es myParameter. Sale por aquí. Bueno, es un pequeño ejemplo totalmente de juguete para que veáis que mediante una extensión podemos inyectar objetos mediante este punto de extensión que usamos en los métodos de prueba como parámetros del test. Y por último, que es un poco el inicio, que he dejado hoy un poco ahí en suspenso, ¿no? Las plantillas de prueba, ¿no? Pues más o menos os comentaba que las plantillas de prueba son como test parametrizados, pero los datos los pone una extensión. Yo creo que ahora se entiende un poquito mejor lo que quería decir. La extensión, una extensión que implementa este tipo de puntos de extensión, ¿no? Para plantillas, tiene que implementar el test template invocation context provider, se llama todo eso. Bueno, pues al implementar ese punto de extensión, tenemos obligatoriamente que, nuevamente, un método de condición, un true o false, para decir si nuestro test va a soportar esas plantillas o no, y donde ocurre realmente la inyección de los datos a la plantilla, tiene lugar en el método que se llama provide test template invocation context. Todo eso, ese método tiene que devolver un stream de un objeto que se llama, como veis ahí, test template invocation context. Y bueno, pues son básicamente datos que de alguna forma van a hacer que nuestra plantilla de pruebas se repita tantas veces como elementos tenga el stream. Entonces aquí la idea es eso, que es como, si lo veis, es un poco un test paramétrico. Tenemos una lógica que se va a repetir n veces en función de los elementos que
estamos definiendo, pero esta vez la diferencia es que lo hacemos desde una extensión. ¿Esto tiene lógica? Podríais decir, pues sí la tiene. Yo de hecho he encontrado un caso muy bueno, que es, lamentablemente no voy a tener tiempo de contarlo, pero bueno, es una extensión para el mundo de las pruebas de JUnit, de Selenium. Y bueno, pues ya que me he puesto, lo voy a contar muy rápido. Imaginaros que queremos ejecutar una prueba de navegación con diferentes navegadores. Bueno, pues ahí idealmente querríamos que, bueno, pues le damos la lógica y todo el resto de cosas del tipo de navegadores lo definiésemos de forma externa. Bueno, pues implementando una extensión de este tipo he conseguido que mediante un fichero JSON, ¿no?, que podemos configurar en nuestro servidor de integración continua, pues hacemos un parseo de ese fichero y averiguamos los tipos de navegadores que queremos usar en nuestro caso de prueba. Entonces, aquí sí que tiene bastante sentido tener la lógica en una extensión y luego en este caso que os cuento, pues con un JSON pues, tenemos la capacidad de hacer diferentes ejecuciones de la plantilla de test. Bien, ya para acabar, que ya me estoy extendiendo un poquito, 3 ejemplos rápidos de extensiones reales para cosas ya pues de verdad, ¿no? Entonces, en primer lugar, para Mockito no tiene una extensión de JUnit 5 de forma oficial. Entonces, lo que han hecho en JUnit 5 es darnos el código de la extensión. De hecho, si queréis a día de hoy usar Mockito como extensión en JUnit 5, tendríais que importaros esta clase en vuestro proyecto y ya hacer uso del extends with con la extensión de Mockito. Hay una iniciativa para crear un proyecto que se llama Pioneer, ¿no?, como pionero, y bueno, en teoría lo van a implementar de forma, bueno, que no tengamos que implementar la clase. El ejemplo, para que lo veáis así de forma rápida, no me voy a entrar a meter a Mockito porque ya sé que nos vamos hasta mañana, pero básicamente tenemos test en los que tenemos una unidad de forma aislada, y sin meterme en la lógica, lo que hay que hacer básicamente es declarar la extensión Mockito extension, y ya por dentro Mockito va a hacer la magia de inyectar los mocks, tener nuestro sistema bajo prueba, y luego ya, bueno, pues como siempre, los que sepáis Mockitos, pues creamos expectativas en el sistema, ejecutamos el sistema bajo pruebas y hacemos la verificación que sea. Digamos que toda la magia está en el uso de la extensión Mockito. Al final el resto es pues lo que nos da Mockito, pero a través de JUnit 5. En el mundo Spring, que es probable que muchos uséis, pues tenemos la extensión Spring Extension. Esta sí que es oficial de Spring, en Spring 5, eso sí. No está en Spring 4. Tenemos que usar Spring 5, y los que seáis Spring Boot, en Spring Boot 2. Sabéis que Spring Boot, que trabajéis en el ámbito de Spring Boot 2, pues está basado en Spring Boot 5, y si no me equivoco, hasta hace bien poquito, la verdad es que ya llevo un par de semanas o así sin mirarlo, estaba en Milestone 7 o 8, una cosa así, Spring Boot. Entonces, si queremos usar Spring 5, todavía tenemos que hacer, bueno, ciertas, digamos, no es la versión última estable. Aquí, pues, sin entrar en mucho detalle, porque esto también podríamos tener una charla solo de Spring y de JUnit 5, como ejemplo más simple minimorum, tenemos que declarar la extensión, y luego hay una notación que nos permite cargar un contexto. Bueno, ahí vamos a definir nuestro contexto Spring. Simplemente con estas dos cosas, ya en nuestra clase de prueba podemos inyectar dependencias Spring. Entonces eso, para los que uséis Spring, pues es muy cómodo porque básicamente decimos el contexto, la extensión de Spring, y luego hacemos el típico auto-wired, ¿no?, la típica inyección de dependencias del componente o componentes que aquí pues lo ejercitamos y probamos. Esto es súper cómodo para hacer pruebas de integración, ¿no? Un componente, tened en cuenta que se levanta en el contexto Spring y cojo el que quiera, 1, 2, 3, y luego los pongo a ejecutar y evalúo cosas. Esto, pues, veis que en 2 líneas prácticamente tenemos una prueba de integración muy completa y que podemos dividir por componentes por bin Spring de forma muy sencilla. En Spring Boot, pues todavía más sencillo. Spring Boot, los que sepáis Spring Boot, básicamente es Spring, pero con reglas de autoconfiguración, así de forma muy rápida. Pues con Spring Boot Test, por el hecho de estar en el paquete que está el contexto, es capaz de localizar el contexto, y a partir de ahí podemos hacer el auto-wire nuevamente de los componentes bin Spring que queremos usar y los evaluamos en nuestro test. Si lo ejecutamos, veis que se va a ejecutar
el típico contexto Spring, y bueno, pues son pruebas de integración. Se levanta el contexto Spring y seleccionamos los componentes que queremos, uno o varios, para nuestro test. Por último, esto ya sí que es lo último, para pruebas de sistema de tipo extremo a extremo, cuando hablamos de extremo a extremo hablamos de sistema y además con usuarios emulados, bueno, pues aquí podríamos usar Selenium. Selenium es un poco la referencia para pruebas tanto web como de móviles. Los dos mundos se pueden hacer con Selenium. Entonces aquí me podría tirar 3 horas hablando porque esto es quizá donde más he trabajado con Selenium. Aquí lo que he hecho es, he creado yo una extensión, que he hecho, la veis aquí. Esto es Selenium Extension, pues es... ¿Dónde está? Ah, que está en el paquete. Claro, está en el mismo paquete. Bueno, esto es una clase que he creado yo. Me estaba viendo loco porque no está el import. ¿Dónde está? Es que está en el mismo paquete, claro. Es que este es un test de mi batería de pruebas. Entonces, claro, está. Bueno, sea como sea, es una extensión de JUnit 5 que, como os digo, no voy a entrar a definir porque es muy amplia. Pero básicamente le pedimos por inyección de dependencias objetos que gobiernan navegadores. Es decir, dame un Chrome driver. Pues eso es un objeto que tiene por detrás un Chrome. Os podría decir por qué esto es interesante, pero bueno, los que os interese, de hecho, os recomiendo que entréis aquí porque liberé una versión hace poco y tengo también implementado los navegadores en Docker. Es una cosa que es bastante interesante para los que hacemos pruebas de web. Y bueno, pues con esto ya... Ah, bueno, ya, se me olvidaba. Tenéis aquí gatitos. Bueno, para acabar, tengo en el libro, bueno, hablo de muchas otras más cosas, pero al final de todo tengo una aplicación de pruebas que, bueno, pues tiene todas estas características. Es Spring Boot, pruebas unitarias con Mockito, pruebas de canción con Spring, Selenium, uso Travis para la ejecución de las pruebas, y este par de cositas, y que no me quiero ir sin decirlas. Sonar Cloud es el complemento ideal para las pruebas. He empezado la charla diciendo que la validación y la verificación es muy compleja, hay muchas cosas. Las pruebas es una parte, pero no hay que olvidarse del análisis. Yo digo que creo que hay que hacer un poco de todo para hacer buen software. Entonces las pruebas son importantes, pero bajo mi punto de vista análisis es fundamental. Y Sonar Cloud al principio es un poco puñetero, porque nos va a decir esto está mal, pero si tenéis cuidado en llevar una limpieza de código, a la larga se agradece. Esto yo creo que mis últimos proyectos lo estoy intentando llevar así y pues al final el diseño parece que se va haciendo de una forma menos orgánica y más organizadita. Si alguien te dice lo que haces mal, porque muchas veces hacemos el código de la mejor manera que sabemos, pero metemos gazapos que hasta que alguien nos dice es que esto es mejor hacerlo de otra forma. Bueno, pues Sonar Cloud, que es la versión as a service de SonarQube, poco a poco te va diciendo ese tipo de cosas. Y Codecov, Sonar Cloud es este pantallazo que veis aquí. Codecov nos da cobertura. Esto es también un poco una esclavitud. Llevar un número de coberturas altas, pues per se no es indicativo de que estás haciendo las cosas bien. Pero sí que es cierto que indicativos bajos de cobertura, pues sí que va a haber un indicador de que a lo mejor no estás haciendo todas las pruebas necesarias. Entonces, aquí no hay un número mágico, se suele decir que 70-80%, pero en general yo creo que también es interesante que por lo menos algún test toque pues todo o casi todo el código crítico de un sistema bajo pruebas. Entonces, esta aplicación de ejemplo, pues la hice con mucho cuidado con todas estas cosas y tenéis aquí ejecución en Travis, evaluación con SonarQube y informe de cobertura con Codecov. Ahora sí, ya conclusiones muy rápida. JUnit tiene muchas cosas, he ido muy rápido, he intentado tocar los palos más importantes, pero hay muchísimas otras cosas más. JUnit 5.1 está en desarrollo, va a aportar nuevas importantes características. Y como digo, pues hay muchas cosas que no hemos visto. Aquí os las pongo, ni siquiera las voy a leer. Y bueno, si tenéis interés, podemos incluso hablar ahora en el cierre. Y bueno, y si tenéis más interés, pues podemos hablar fuera de la charla, si os apetece. Bueno, con esto ya concluyo. Muchas gracias. Me he dejado la voz un poco, pero espero que... ¿Hay alguna pregunta?
Pregunta. Para las pruebas parametrizadas hemos visto que o se usa uno de los proveedores de argumentos complejos como de streams o CSV, o si queremos más de un argumento, que es lo típico, argumento 1, argumento 2 y valor resultado, ¿no? Por ejemplo, un método que sume. No podemos meter más de un enum provider y un value provider para un primer argumento y segundo argumento. Sí, hay formas de meter. Si no te digo mal, quieres meter diferentes tipos en un proveedor, o cómo es. Quiero, como mi test necesitará varios argumentos, Sí. en vez de ponerle un proveedor complejo, ponerle uno que validará un poco el tipo, bueno, Sí. más o menos. Creo que hoy me han quitado el rollo. El method source es el que buscas. El method source te permite hacer poner diferentes tipos, pero en la misma notación le apuntas a un método que ahí dentro es donde le puedes devolver diferentes tipos, y ahí, bueno, pues tienes bastante libertad. Puedes devolver un entero y luego lo siguiente un string, por ejemplo. Eso lo puedes hacer con method source. Vale, tienes que llegar al método. Al method, sí. Vale. Los básicos te valen para lo básico, y el siguiente es el method sort, que es un poquito más sucio, entre comillas, porque tienes que hacer un método que le llamas y tal, pero es la forma. Sí, incluso se le podría poner un argumento de 1, ¿no? Repetir la notación varias veces con un... se habría podido hacer. Repetir la básica, ¿te refieres? Sí. Bueno, pues no sé, hazle un pull request. A lo mejor. Creo que te entiendo. O sea, poner, por ejemplo, varios ints y luego varios strings en dos anotaciones asociadas al mismo método. O una anotación de strings, una anotación de ints, otra anotación de objeto complejo. Hasta donde yo sé... Esto es para el primer argumento, que es de int, y luego el... Creo que eso no se puede. Vale. Hasta donde yo sé, que ya sabes que esto al final luego resulta... pues resulta que sí, pero creo que no. Yo tengo una pregunta sobre los test de repeat. Perdón. Yo tengo una pregunta sobre repeat test. He visto que puedes repetir el mismo test varias veces y me pregunto si el resultado, es decir, si falla unas veces y unas veces no, ¿va a darme error siempre? Es decir, en cuanto falle una sola, o es que eso no me queda claro. Creo que ¿Estadísticas o ejecuta todas y te dice luego los que han ido bien y mal. ¿Y los considera test independientes? Son test independientes, pero te dan un resultado global. Entonces, de hecho ahí no estoy seguro, fíjate. No sé si falla uno, si se declaran... Bueno, es que como son test independientes te dirá que falla uno de los 5, claro. Claro, son test independientes. A todos los efectos es como si tuvieses... Imagínate, repeat 5, son 5 test. Entonces te dirá, pues de los 5 ha fallado uno. Se ha fallado uno. Bueno, de todas maneras creo que será para mirarlo. Y otra cosa que quería preguntarte sobre hacer timeout. Sí. Me pregunto un poco sobre su utilidad, porque el timeout en mi máquina va a ser distinto del que va a tener la máquina de integración, que seguramente es la que esté compilando para... Hombre, sí, el tiempo no va a ser... Si quieres precisión a nivel de milisegundos, pues... Hombre, no, ya. Pero yo creo que la utilidad gorda es para que no se te quede un proceso esperando pues un minuto o una cosa así. Imagínate una petición REST, que es algo de lo que no hemos hablado, pero hay pruebas para hacer peticiones REST. En el libro lo cubro, obviamente aquí no tenemos tiempo, pero ahí sí que hay veces que, bueno, pues haces una petición y dices, venga, te doy un minuto. Y si no tengo respuesta en un minuto, fallo. Ya, claro, eso pues sí obviamente tiene ahí sentido, sí que claro, eso tiene sí tiene mucho sentido.